Bueno, lo siguiente que tenemos es muy especial, podéis ir pasando si queréis, Susana. Tenemos una entrevista que en principio estaba previsto que Susana Escudero, que trabaja en Canal Sur, entrevistase a Miguel Botella y a Iñaco. Por desgracia no podemos tener a Iñaco, al cual le mandamos un saludo muy fuerte, un abrazo. No ha podido asistir por problemas personales, pero hemos conseguido un sustituto excepcional, vuelvo a repetir, muy mono, que es Javi Burgos, lo conocéis de ayer, de una charla magnífica. Y bueno, pues nos van a hablar de varios temas que Susana ha preparado con ellos y espero que os sea interesante. Ponemos media hora en el marcador, por favor. Y bueno. Allá vamos. Como dice Óscar, uno de mis invitados esta mañana iba a ser Iñaco, que no puede estar aquí. De cualquier forma, yo tuve la ocasión de poder hablar con él hace tan solo unas semanas sobre este tema para intentar preparar esta charla y he rescatado algunas ideas, de modo que Iñaco alguna vez saldrá a relucir para que de alguna forma pueda estar también aquí presente. Si lo que digo no está bien o es un error, no se lo adjudiquéis a Iñaco, sino a que yo seguramente habré interpretado mal las cosas que él me dijo, pero de cualquier modo pues intentaré sacar a colación algunas veces cosas que él me dijo. Los conocéis más que de sobra y yo creo que no hace falta que los presentemos. Miguel Botella, como acaba de decir Óscar Cordón, es el director del Laboratorio de Antropología de la Universidad de Granada, no solamente su director, su fundador hace ahora 43 años. Y Miguel comenzó en el mundo de las letras como arqueólogo, después de trabajar como arqueólogo durante mucho tiempo, se decidió por las ciencias, por la carrera de medicina y, como os digo, desde hace más de 40 años está dedicado en cuerpo y alma a la antropología forense, que le ha llevado a ser uno de los grandes especialistas no de España sino del mundo. Javier Burgos está con nosotros y es un placer también, Javi, que estés aquí. A mí me hace mucha ilusión que sea Javi quien vaya a estar por Iñaco, porque está más que autorizado para estar aquí esta mañana, como sabéis, porque además también ha tenido una charla en Desgranando y también es un gran divulgador. Pues además de divulgador, Javi es biólogo, doctor en biología molecular, desde hace unos meses es gerente de FIBAO y sus investigaciones están centradas en el cerebro, especialmente el Alzheimer y el desarrollo de fármacos. Ambos están más que autorizados para hablar sobre evolución, que es el tema que vamos a tratar esta mañana, y a mí me gustaría, antes de que sacáramos directamente la discusión acerca de evolución, selección natural y demás, me gustaría que Miguel nos hablara un poco de la pasión que siente por Darwin. Miguel tiene una colección de libros de Darwin, no como la que os podáis imaginar de ir un día a la librería y me compro 3, no, tiene primeras ediciones, casi como Peláez, y tiene verdadera admiración por Darwin como personaje, pero no solamente como personaje, sino también por lo que supuso para el mundo de la ciencia. A mí me gustaría saber, Miguel, por qué y cómo te viene esa atracción hacia Darwin. Bueno, porque es que el personaje de Darwin es tan apasionante como que yo estoy convencido de que es la persona que en los últimos 2 siglos ha influido más en la historia de la humanidad. O sea que sin Darwin no hubiera existido, entiendo, Einstein, no hubiera existido toda esta sociedad que nosotros tenemos, porque finalmente esta sociedad que tenemos ahora se construyó en torno, en gran parte, a su teoría. A pesar de que, una vez conocido, no es un personaje quizá a lo mejor demasiado simpático, ¿o sí? Era un mala sombra, tendría que ser granadino. Podría si ser fuera granadino, de Granada hubiera sido un malafollá, ¿verdad? Sí, hombre, Darwin era de la burguesía inglesa, estaba emparentado, sus padres, su abuelo eran médicos famosos con buena clientela, su padre se casó con uno de los propietarios de la cerámica Wishwood, que todavía existe, él se casó con su prima hermana de la misma fábrica, o sea, que eran gente de dinero desde el principio, y claro, y él pues contactó y estuvo pues con los investigadores, los científicos naturalistas de aquel momento, que eran todos pues de un nivel de la burguesía elevada. Claro. Y muy hipocondríaco. Totalmente. Y aquí lo dejamos, ya no vamos a decir más cosas feas de él, ¿no? Era un personaje terrible, porque cuando él mismo refiere que un amigo, por ejemplo, llegó una vez a verlo y solo le avisó con una semana de anticipación. Solo le avisó con eso. Dice que estuvo muy amable con él, pero se acostó durante 15 días enfermo en la cama. O sea, que la cosa era
Sí. Bueno, pues vamos a hablar ahora sí, si os parece, sobre el propio concepto de evolución. Y me gustaría hablar de la terminología, del vocablo en sí mismo, y no porque sea una filóloga metida periodista, sino porque a través de las clases de Miguel Botella me ha llegado una idea sobre la que quiero que discutamos, y es que quizá el propio concepto evolución nos puede llevar a error. Por evolución todos comprendemos un cambio hacia mejor. Sin embargo, la evolución puede ser perfectamente una involución. ¿Creéis que el propio término evolución puede llevarnos a error con respecto al concepto en sí mismo? Bueno, yo lo primero quiero extender el saludo a Iñaco, que lo echamos mucho de menos y espero que nos esté viendo. Yo creo que no tiene por qué ser equívoco. Desde mi punto de vista, la evolución hay que verla desde el principio hasta el final, ¿no? Es decir, creo que hay que analizar los extremos de la evolución. Si nosotros nos comparamos, o sea, el ser humano, el Homo sapiens, como el más evolucionado o el más inteligente de la naturaleza que nos envuelve, y nos comparamos con las arqueobacterias, pues evidentemente ahí ha habido un cambio mejor, ¿no? Yo creo que si miramos principio y final, sí que podemos hablar de una evolución. Es verdad que durante el camino es un ensayo-error y a veces hay errores, Y creo incluso que Darwin no hablaba propiamente de evolución, sino de selección natural. Desde mi punto de vista, la selección natural es más el mecanismo, mientras que el concepto de evolución para mí es perfectamente vigente. No sé qué opina Miguel. Yo pienso distinto porque, vamos a ver, si asimilamos el concepto de evolución al concepto de cambio permanente, que en realidad es cambio permanente, el cambio permanente no tiene que ir a mejor. El mismo Darwin no habla de evolución hasta un momento muy tardío ya. Él habla de variación de las especies, variación. Y realmente el término variación a mí me parece más adecuado porque no significa nada, significa cambio permanente, ni bueno, ni malo, ni regular. Porque estamos hablando ahora mismo, la especie humana, es verdad, el Homo sapiens es más inteligente, obviamente sí, pero también es verdad que es el más destructor de la humanidad y de todo el mundo. Es decir, que, bueno, evolución significa también destrucción del medio, significaría elementos negativos. Porque nosotros, por ejemplo, fíjate, somos muy inteligentes, pero somos los únicos animales los únicos que profundamente nos damos cuenta, por ejemplo, de que vamos a morirnos. Y entonces, como sabemos eso, sufrimos, lo pasamos mal. Es un elemento negativo dentro de nuestra vida. O sea, bueno, no tiene más importancia. Si consideramos evolución como cambio permanente, pues ya está, no pasa nada, le podemos llamar Pepe Pérez, da lo mismo. Pero el término variación tal vez conlleva menos eso de cambio hacia adelante. Cambio, sencillamente, y eso es la evolución, cambio en la materia viva, puesto que es una característica de la materia viva. Lo que sí que podemos decir es que probablemente somos una de las mejores especies. O sea, una de las especies que mejor se ha adaptado al entorno. Hay muchas otras, las hormigas, por ejemplo. Pero nos hemos adaptado no biológicamente, nos hemos adaptado exclusivamente por la cultura, por la capacidad del cerebro humano de crear esas mentiras que son la cultura finalmente, ¿no? Pero biológicamente las cucarachas están mucho mejor adaptadas que nosotros, claro. Y los ratones, en fin, yo creo que muchas especies. Nosotros a 26 grados nos morimos, a 26 grados de temperatura, como baje la temperatura corporal, nos morimos, a 42 grados nos morimos, y sin embargo hay animales que van desde menos 70 a más 70 y tienen una adaptación mucho más amplia. Nuestra capacidad de adaptación no es ni más ni menos, a mi juicio, que nuestra capacidad adaptativa humana no es eso, es la capacidad del humano de adaptar el mundo a él. Es decir, no adaptarse al mundo, sino adaptar el mundo a él. Cuando descubre el fuego, reproduce la temperatura de la sabana en cualquier sitio del mundo. Y entonces lo que empieza es un proceso de crecer a costa de destrucción del mundo. Y bueno, pues evidentemente es una especie, o somos una especie muy exitosa,
porque empezamos siendo no sé cuántos, muy poquillos, pero hoy somos 7.000 y pico millones, eso está claro. Pero también si lo pensamos desde un punto de vista biológico, somos una especie que está destruyendo el mundo para crecer. Y crece a costa de esa destrucción del mundo. Todas las especies lo hacen, claro, pero dentro de unos límites que se los marca el propio medio. El humano rompe esa relación y adapta el medio a él y no él al medio. Me vais a permitir que saque a relucir a Iñaco, porque hablando con él sobre este asunto, y vuelvo a repetir, perdón Iñaco si no lo interpreté o no lo entendí bien, Iñaco me dijo que la evolución es la supervivencia del más fuerte, es una tontería, que no es verdad. Para él, dice, selección es el que más descendencia consigue dejar. Vamos a ver, yo creo que ya desde el origen de las especies lo que dice Darwin, que no es el más fuerte el que pervive, sino es el que mejor se adapta. O sea, el concepto de evolución o de selección natural reside en el hecho de la mejor adaptación al entorno, a ese entorno concreto que no necesariamente tiene que ser en ese mismo grupo de una misma especie, en otro entorno diferente. Entonces es el que mejor se adapta. Yo no estoy de acuerdo con que sea el que más descendencia tiene, si estamos hablando como una descendencia numérica. De hecho, las estrategias biológicas de tener descendencia son básicamente dos, que se llaman R y K. La R es de tener muchos descendientes, como las tortugas, miles de descendientes, y esperar a que algunos de ellos sobrevivan. Mientras que la estrategia de los mamíferos, la estrategia K, es justo lo contrario, es tener muy pocas crías y tener un cuidado extremo sobre esas crías. Entonces, al final, no es el que más descendencia tiene, sino que el que es mejor de adaptarse él y sus hijos y sus nietos al entorno concreto en el que está viviendo. Sí, yo creo que se refería más al que más descendencia consigue que salga adelante. Que sobreviva. Efectivamente. Pero claro, el que más se adapta es el que más descendencia tiene. Exacto. Evidentemente, porque sí, tienes razón, Javi. Es así, ¿no? Están en un medio, la adaptación al medio, están en la lucha esa por la supervivencia que ya se hablaba, pero claro, el que gana es el que se perpetúa, porque al fin y al cabo el fin de la materia viva es la perpetuación, ¿no? Es el transmitirse. Vamos a seguir hablando sobre el concepto de evolución y algunos errores de concepto, y aquí voy a hablar, por ejemplo, de los medios de comunicación, que también tenemos la nuestra de vez en cuando. Desde hace un tiempo estamos escuchando hablar sobre las superbacterias. Cada vez más se habla de la resistencia que estamos desarrollando a los antibióticos. Entonces, yo me he fijado especialmente, vuelvo a repetir, gracias a las clases de Miguel Botella, que cada vez que se habla de superbacterias se están desarrollando superbacterias. No se habla de se están seleccionando bacterias, lo cual al receptor de nuestra información le puede llevar a crearse un concepto erróneo de qué estamos hablando cuando hablamos de estas superbacterias. No es que nazcan de la nada, es que se están seleccionando. Es otro de esos errores que muchas veces al final consiguen que el concepto no quede tan claro. Sí, efectivamente es una selección de las bacterias, en este caso que mejor se adaptan a un entorno hostil para ellas, que es la presencia de antibióticos. Claro, es una selección natural y si seguimos un poco con el discurso, una evolución, ¿no? Y aparte, yo como biólogo molecular de formación que soy, o de formación, sí que me parece fascinante el concepto de evolución en la biología molecular, porque al final estás viendo ejemplos muy claros del hecho de la evolución, ¿no? Es decir, pues, en el mundo bacteriano, en el mundo de los virus, ¿no? Los sistemas de defensa que tienen las bacterias, por ejemplo, pues los ya conocidos, porque es ya historia de la ingeniería genética, los enzimas de restricción, que lo que se encargan es de destruir los virus que le entran y tienen un sistema de tijeras que realmente lo que hace es destrozar al virus, o el más reciente CRISPR-Cas9, que al fin y al cabo es un sistema de adaptación bacteriano para identificar aquellos virus que le entran y tener un recordatorio, un sistema inmune como muy incipiente que te va a permitir responder a ese virus. Entonces, sí que al final creo que es un buen laboratorio de biología, de evolución, lo que está ocurriendo es en el mundo microbiano. Miguel no opina lo mismo, creo. Ha hecho así y él opina lo mismo. que no.
Por creo bien. que no, creo que no. Ayer, hablando con Javier por la noche, él me apuntó algo que quiero sacar aquí a relucir porque además sé que va a ser un debate interesante. Hablamos, por ejemplo, de la ley de la gravedad. No hay más que explicar, está demostrado. Sin embargo, todavía hablamos de la teoría de la evolución. ¿Teoría o ley, Javi? Yo desde anoche he estado estudiando, te tengo que decir, entonces he estado reflexionando por lo menos sobre esto. Añado un nuevo vocablo que es hecho. Y le tomo las palabras a Richard Dawkins, ¿vale? Que es el autor, supongo lo recordáis, del Gen Egoísta, del año 76, nada más ni nada menos, que ya ha llovido desde entonces. Y él tiene algunos artículos que reflexionan sobre si estamos utilizando bien, los biólogos, me pongo yo como, o los científicos, si estamos utilizando bien el concepto de teoría de la evolución, ¿vale? Porque una teoría parece que es un hecho no probado. Entonces, pero al final es el esqueleto sobre el que se ha construido toda la biología moderna, ¿no? Entonces, probablemente una ley es un concepto, como nos explicaba antes Santi, un concepto universal, basado probablemente en las matemáticas, como las leyes de Newton. En ese caso, pues es discutible si la teoría de la evolución es una ley, ¿no? ¿Ocupa en un exoplaneta? Pues no lo sabemos a día de hoy. Pero decir teoría de la evolución implica poner algunas dudas sobre la evolución. Richard Dawkins apuesta por decir hecho de la evolución. Entonces, yo invito a los científicos, que hay muchos en esta sala, que no hablemos de teoría de la evolución, sino que hablemos de la evolución, porque es el esqueleto, ¿no? Es que para mí la evolución, la teoría de la evolución, o como queramos llamarlo, es un sistema explicativo. Es un sistema explicativo, curiosamente, bueno, creo que no es tan curioso, que explica estos fenómenos biológicos, sociales, etcétera, 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 lo explica en una sociedad determinada. En una sociedad determinada que está creada a su vez con ese concepto, por ese concepto. Hoy todos entendemos que una empresa fracase porque no es competitiva, o entendemos que el pez grande se come al chico porque la empresa grande es más fuerte y se la come y progresa. Entendemos algo tan tonto como que a nuestros alumnos les damos 10, 9, 8, 7, 6, 5, y lo vemos perfecto, y ellos también lo ven lógico, el que el mejor saque más nota y el menor, el que no suspenda, y lo vemos lógico, y decimos, hombre, pues claro, es una tontería. Bueno, pero si hace 2 siglos no existía eso, hace 2 siglos los estudiantes universitarios, o todos, aprobaban o suspendían y ya está. No había por qué establecer ranking, ni había que establecer nada. Bien, todo eso, esa sociedad, es decir, el concepto de evolución es un concepto creado en torno a la sociedad industrial. La sociedad industrial, que es la que tenemos nosotros. Entonces, claro, nos explica esas cosas. El explicarnos esas cosas quiere decir que antes, si nosotros hoy le explicamos la teoría de la evolución a un grupo humano diferente de cazadores-recolectores, no lo va a entender. No lo entiende, por muy bien que se lo expliquemos, no lo va a entender, porque no está dentro de su concepto social tampoco. Entonces, pues claro, lo que nos podríamos plantear cuando cambie la sociedad, cuando cambie, si es que cambia, y debería de cambiar, esta estructura social que tenemos ahora, esta sociedad industrial, postindustrial, me da igual, pues cuando cambie, ¿cambiará el concepto? A mi juicio sí. A mi juicio sí, cambiará, y lo que hoy vemos de cajón, pues probablemente no lo será, y probablemente lo veremos de otro modo. Pues igual que, es que es curioso, no sé si tengo tiempo para decirlo, pero igual que es curiosísimo, todos vemos absolutamente de cajón eso que se nos dice, bueno, pues la muela del juicio se está perdiendo porque no sirve para nada. Es una tontería, no se está perdiendo y sirve, pues claro que sirve, pero tenemos esas cosas que son puramente lamarckianas. Lo que estábamos hablando antes, las bacterias, se explica en las facultades de biología, en muchos casos, se explica, las bacterias necesitan cambiar para poder sobrevivir a los antibióticos. Bueno, ¿qué pasa? Que las bacterias se reúnen y dicen, vamos a cambiar o morimos, y entonces ellas hacen algo y se pelean y sale así. Pues no, eso es un concepto lamarckiano de un momento determinado. Bueno, pero hoy todos lo tenemos perfectamente claro, y voy a decir algo que va a crear tal vez escándalo, la extinción de los dinosaurios.
La extinción de los dinosaurios que se ve de cajón, aquel meteorito, que tal, que cual. Bueno, eso responde absolutamente al concepto de Cuvier, al concepto de catástrofes de Cuvier. Y Cuvier fue, curiosamente, sorprendentemente, el padre, si queremos, de la geología y la paleontología moderna. O sea, que ese concepto de catástrofe se mantiene en los geólogos y en los paleontólogos y lo ven, lo ven y dicen que no hay otra posibilidad, pero no la hay. No puede ser. Bueno, y es de hecho que los dinosaurios no se extinguieron, no es un hecho de que cuando nos comemos un pollo asado nos estamos comiendo un dinosaurio, pues claro, pero lo que ha pasado es que han ido cambiando y cuando vemos en ese espacio de tiempo tan largo, lo comprimimos por la distancia, pues vemos que los animales están mucho más juntos, pero claro, el decir que se extinguieron bruscamente cuando pasaron 10, 12, 15 millones de años, caramba, pues a ver lo que pasa cuando pasen 10 millones de años de nosotros. En fin, no sé si me explico. Hay una cosa que has dicho que yo no sé si he acabado de entender bien. Yo no sé si hay evidencias científicas suficientes como para que hablemos de que la evolución realmente existe más allá del concepto cultural que tengamos de ella. Has hablado de una sociedad de cazadores-recolectores a los que de pronto se les explique la evolución. No lo van a entender. Yo tampoco entiendo la teoría de la física cuántica, pero quiero creer que sí que es cierto. Es decir, existen evidencias científicas y luego ya hablamos de la evolución y de la cultura, que es otra cosa diferente. ¿Hay distinción entre la biología y la cultura y el pensamiento totalmente permeado por la idea de evolución? La biología tiene, la biología no se concibe sino a la luz de la evolución, por lo menos yo. Ahora bien, la biología tiene unos hechos, tiene evidencia, que ahí están los seres vivos, son ahí, los podemos describir, podemos hacer las cosas. Es decir, la biología tiene unos ladrillos, que es el conocimiento de los seres vivos, pero necesita un cemento que una todo eso, es decir, necesita un porqué, necesita un concepto explicativo. Y ese concepto explicativo lo dio Lamarck de una manera y que era maravilloso, si es que todavía hoy hay mucha gente convencida. Y Darwin dio otro concepto. A mi juicio, el concepto de Darwin es el correcto. Por supuesto, a mi juicio es así, pero todavía hoy la cosa no está tan clara porque todavía en nuestra facultad de biología, y hay que decirlo así, mezclamos una cosa con la otra y hacemos un batiburrillo que realmente nadie se aclara, porque o tomamos A o tomamos B. No son compatibles los conceptos, pero todavía están ahí. Todavía están ahí. Eso de que los animales necesitan, que tienen ojos porque necesitan ver, o que tienen corazón porque necesitan mover la sangre, ahí está y lo estamos viendo todos los días, en lo que nos explican en la aula. ¿Es así? No, según el concepto de Darwin no es así. Por lo tanto, entendible, no. Son sistemas, insisto, para mí explicativos. Lo que me explica, lo que me satisface, para esa gente, pues puede que el sol, o para los egipcios antiguos, Ra era una maravilla y les explicaba toda su vida. Para mi madre, pues, no tengo que decir más lejos, pues no había más lejos de que Dios no había creado y de que los 6 días de la creación. ¿Era tonta mi madre? Pues no, le servía para explicarse el proceso, pues ya está. Vamos a ver, como decía antes, la biología no se concibe sin la evolución, porque es el continuo que explica pues cómo evolucionan los animales, cómo se crea la naturaleza, y muchas veces hemos llegado, o la naturaleza ha llegado a soluciones convergentes, ¿no? Lo que estaba hablando ahora Miguel del ojo. El ojo se inventa 40 veces en la evolución. Es decir, hay o más de 40 veces y ojos que no se parecen en nada, pero sí te dan una diferencia adaptativa que te permite tener una ventaja y por tanto adaptarte mejor al entorno. Es decir, frente a un entorno hay algunas soluciones que son comunes, ¿no? Eso por un lado. Y luego en cuanto a la visión de Lamarck versus Darwin, que al final explicada en este entorno no es necesario, pero en otros entornos hay bastante confusión. La solución de Darwin implica mucho más el azar, ¿no? Porque desde el punto de vista de Lamarck hay una adaptación al entorno, mientras que en Darwin lo que hay es un cambio y aquel cambio que se adapte por casualidad al entorno mejor es el que va a progresar, ¿no? Entonces, creo que toda la biología moderna está basada en la evolución y está basada en la evolución darwiniana
es más, neodarwiniana. ¿Y qué es esto? ¿Qué es este palabra? Pues es el darwinismo aplicado a la genética, ¿no? Porque que aunque Gregor Mendel y Charles Darwin fueron coetáneos, nunca llegaron a conocerse, nunca llegaron a intercambiar sus trabajos. Pero tú imagínate si Charles Darwin hubiera entendido, hubiera concebido la herencia que describía Mendel, pues hubiera inventado el neodarwinismo desde el principio. Nos quedan 5 minutos y medio y hay 2 temas que me gustaría tratar antes de marcharnos. Uno de ellos ya lo estamos apuntando, son cómo ha permeado la idea de evolución en todo lo que somos, en todo lo que pensamos y en cómo estamos organizados cultural y socialmente. Ayer a Javi por la noche le puse a estudiar sobre darwinismo social. Es decir, es una corriente que nació también, como está diciendo Miguel, con la Revolución Industrial, cuando aparecieron las ideas del darwinismo, que venía a decir, muy grosso modo, que también en la sociedad se aplicaba la selección, que los ricos eran sencillamente los más aptos, porque eran los que mejor habían sobrevivido y por lo tanto era quienes había que favorecer por ser los más aptos, y por el contrario no había que dar subvenciones a los más desfavorecidos, porque eso era ir en contra de las leyes de la selección natural y por tanto premiar el que no es bueno, por decirlo de algún modo. Esto dicho así, en frío, a todos nos parece fatal, pero yo no sé qué parte de ese darwinismo social que nació de esta forma, y fijaos, no es tan lejano, seguro que Donald Trump pensaría exactamente igual, ¿qué de todo esto tenemos en nuestras cabezas implantado ya como parte de funcionamiento social y económico? Pues muchísimo, todo. Cuando surge la sociedad industrial, surge exactamente en el momento en que Darwin está diciendo eso. Por eso tiene tanto éxito. Hombre, si Darwin hubiera hablado solamente de los animalitos, cómo cambian, pues bueno, hubiera sido un científico. Pero es que Darwin es muchísimo más, porque esa sociedad industrial que se está formando en el momento en que vive Darwin necesita paradigmas, necesita explicaciones, y lo toma de Darwin. Pero has dicho el capitalismo y es verdad, pero también el marxismo lo toma, que es la parte contrapuesta. La dialéctica. Claro, Engels publica un libro, se llama el papel del trabajo y la transformación del mundo en hombre. Es decir, los dos elementos que surgen de esa sociedad industrial, los dos sistemas, eso. Ahora bien, cuando estamos hablando, y nos parece muy mal lo de Trump, y es verdad, y nos parece muy mal el que se diga que no hay, bueno, Trump o cualquiera de este tipo, que las subvenciones son malas porque quitan la competitividad. Es cierto, pero no. ¿Qué hablamos nosotros aquí en España del paro obrero, por ejemplo? Que el paro obrero, como se llamen, los subsidios agrarios, ¿son buenos o son malos? No hay mucha gente que habla de que eso lo único que crea es gente acostumbrada a sobrevivir con una cantidad mínima, pero que no tiene capacidad de estímulo para emprender cosas. Pues estamos diciendo lo mismo. Eso es así. Así que, bueno, un darwinismo social tan acusado como el de Spencer, por ejemplo, pues tal vez es discutible, pero realmente esos conceptos los tenemos muy claros. Y ahora fíjate, tenemos 3 cosas. Se nos explica que la muela del juicio se pierde, o se explica que, como decía Javi también, el ojo está para ver. No, señor, con el ojo, tenemos el ojo y vemos con él, que es distinto, porque si tuviéramos el ojo de otra manera, funcionaríamos de otra manera. Vale. Y tenemos eso, por un lado. Tenemos, por el otro, el darwinismo, que comprendemos perfectamente, el que una sociedad que no trabaja se extingue y una sociedad que venga con más ímpetu sigue adelante. O entendemos que un alumno saque 10 y otro saque 5, que son cosas muy elementales. Pero también tenemos otra teoría, que es la de las catástrofes juntas, la de la extinción de los grandes animales, etcétera. Luego, ahora mismo nuestra sociedad científica tiene una desorientación realmente grande, y por eso tal vez lo que tendríamos que decir aquí es: señores, tenemos varios sistemas explicativos entre nosotros y no nos aclaramos. Ese es el tema,
que usamos una cosa, usamos otra y en fin no sabemos de lo que estamos. Si adoptamos o si adoptáramos lo que en realidad el darwinismo nos supone como explicación científica, realmente nuestra vida cambiaría. Fijaos, no sé, es que no sé, ya me estoy enrollando mucho, pero eso de que todos pretendemos, eso que dice, ya no me quieres como antes, no me quieres lo mismo, esas cosas que decimos, bueno, es que es verdad que no, porque si tenemos un concepto evolutivo es que será más o menos, pero en cada momento diferente, pero pretendemos que sea siempre estable. Yo simplemente, rápidamente, que nos queda menos de un minuto, creo que hay darwinismo social, claro. ¿Tiene que haber rankings? Claro. ¿Por qué? Porque estamos compitiendo por recursos. Cuando aquí éramos menos y los recursos eran más abundantes, como en cualquier grupo de cualquier especie, pues entonces café para todos. Pero cuando te tienes que pelear por un recurso concreto, tiene que existir darwinismo social. ¿Eso es bueno o malo? No es ni bueno ni malo, es así. Existe y ahí es donde nos tenemos que pelear. Y no me da tiempo de desarrollar más porque quedan 14 segundos. Quedan 15 segundos, ya no les voy a poder preguntar, pero por lo menos quiero dejarlo aquí a modo de reflexión, que es un dato que he buscado. Cuando pensamos de enseñar evolución en la escuela, pensamos que no se enseña solo en determinados estados del sur de Estados Unidos. Ya termino, prometido. Turquía ha prohibido la enseñanza de la evolución en biología en sus escuelas hace muy poco. Turquía, recordemos, es miembro del Consejo de Europa desde 1949, de la OTAN desde 1952 y en 2005 empezó las negociaciones por intentar ser miembro de derecho de la Unión Europea. Pero no solamente Turquía, Polonia recientemente ha aprobado una reforma educativa en este mismo sentido. Está prohibido enseñar evolución biológica en la escuela. Iba a preguntaros, pero lo vamos a dejar como reflexión. Los países más religiosos, aquí lo dejo. Una cosilla. En 1874 en Granada se hizo la última quema de libros pública, que fue de libros de evolución. Ahí queda. Gracias a los dos.